por acompañar. Este conversatorio que tiene por objeto abordar la salud mental, como les comentaba, y sus implicaciones en el ámbito jurídico de todas las personas. Solicitamos de su comprensión a efecto de guardar sus dudas y preguntas para el espacio correspondiente que se abrirá justo al final de la participación de nuestros expertos ponentes que, como les repito, se encuentran aquí al frente sentados a manera de panel. Sin más preámbulos, voy a dar la bienvenida a todos los integrantes de este panel. La licenciada María Estrella Guadalupe Rodríguez Tamés, juez primero de lo familiar del primer distrito judicial y del Estado. Maestra Lorena Rivera García, procuradora de la defensa de las personas con discapacidad del Estado de Nuevo León. Doctora Mirnaelia García Barrera, directora general del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León. Licenciado José Roberto Gloria Ibarra, director de lo familiar del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León. La licenciada María del Carmen Rigal Trinidad, fundadora de Comunati y Comunidad Terapéutica AC. Les quiero platicar que el doctor Edgar Treviño Castillo tuvo un imprevisto y se integrará posteriormente a nuestro panel. Antes de comenzar, me gustaría cederle la palabra a la licenciada María del Carmen Rigal Trinidad para que nos dé unas palabras de bienvenida y un poco más de contexto. Buenos días. Es un placer ver la respuesta de esta sociedad. Esta sociedad tiene una gran necesidad de poder escuchar la realidad jurídica que se vive con aquellas personas que tienen alguna discapacidad psicosocial. Como una comunidad terapéutica, cumple 40 años trabajando con este tipo de problemática, lo cual hemos vivido y hemos escuchado a las familias de qué voy a hacer, cómo voy a resolver y qué sucederá. Todo ha evolucionado en esta sociedad y también la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad ha tenido una gran evolución, dando un respeto a los derechos humanos de quienes tienen estos padecimientos. Y que ahora también hay que entrenar a las familias, a la sociedad en general, porque se merecen el respeto, ya que ellos tienen derecho a gozo y también tienen derecho a equivocarse, pero también tienen el derecho que alguien les acompañe desde la perspectiva de un apoyo ético con algunas normas morales para poder lograr su autonomía y funcionalidad. La prevención y la promoción de la salud mental nos lleva a esos espacios, nos lleva a invitar a la gente que tiene el conocimiento y la capacidad de acercar y, como dice la doctora misma, hasta realizar temas. Por lo tanto, nuestros invitados en este día, en esta mañana, hay que aprovechar su conocimiento, su expertise, es de gran valor. Como una les da la bienvenida a los invitados, así como a ustedes. Muchas gracias por estar en este equipo con nosotros. Muchas gracias, licenciada. Bueno, pues les platico que ya se integra al panel el doctor Edgar Treviño Castillo, subdirector médico del Hospital de Especialidades en Salud Mental de los Servicios de Salud del Estado de Nuevo León. Y cometí
una comisión, olvidé mencionar, discúlpeme, licenciada, a la licenciada Marcela Ibarra Campos, notaria titular de la Notaría Pública del Estado. Hola, por favor, de integrarse al panel. Y bueno, me presento como moderador de este conversatorio. Estará su servidor, César Luis Arandamenini, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Les platico que en tiempos recientes, la salud mental ha cobrado mucha mayor relevancia, ya que se ha demostrado que influye profundamente en la calidad de vida, la productividad y la capacidad de adaptación ante los cambios y las adversidades del día a día. En el caso de las personas adultas, licenciada María del Carmen, me permito preguntarla, ¿cuáles son las necesidades que se presentan en el día a día para las personas con algún diagnóstico de salud mental y sus familias o redes de apoyo? La escuchamos, licenciada. La atención. La atención en el sentido profesional a nivel humano. Sí, escuchan. Muy bajo. Es muy importante y además tenemos la posibilidad de dar esta atención, podríamos mero poner las normas de ética como hace un momento hablaba, que deben ser nuestros estándares. Conocimientos, neutralidad y el poder acompañar a las familias en ese difícil camino a buscar soluciones para lograr la funcionalidad, autonomía y sobre todo que la familia pueda entender lo que sucede y cómo la familia tiene un papel importante. Esa red de apoyo es necesaria, es básica, porque si no se tiene la red de apoyo, ¿qué podemos hacer? Este clamor lo tienen las familias, no entienden, pero por eso el apoyo profesional debe estar de una manera fácil, sensible, y que pueda acceder a estas familias. Este día a día es una lucha constante en los altos costos de la vida, el alto costo para transportarse y el alto costo del diagnóstico de salud mental. Entonces, vamos a buscar el cómo esta sociedad y en conjunto con las familias, con las instituciones y con los profesionales, podemos hacer un equipo de apoyo para buscar que quienes estos padecimientos no los conviertan en mexicanos en vida. Siempre he dicho, son mexicanos primero, pero para eso requerimos una capacitación constante y también tener la sensibilidad de entender que acompañar con mis procesos de delirio, que son muy difíciles. Son muy difíciles, pero para eso estamos en equipos de profesionales en áreas de manifestar en cuestiones jurídicas, en la discapacidad. Y por favor, no teman, acérquense a los profesionales, que estamos todos para dar una respuesta activa, una respuesta sana y una respuesta de distinta calidad de vida. Gracias. Muchas gracias. Ahora bien, para seguir el mismo hilo conductor, enfocándonos en las personas adultas mayores, le pedimos por favor a la doctora Mirnaelia García que nos comparta, doctora, cuáles son los retos a los que se enfrenta este grupo etario en relación con su salud mental. Muchas gracias, César. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí, por ayudarnos a socializar este tema y gracias a la universidad por este maravilloso escrito. Licenciada García, de llegar nuestro profundo agradecimiento a las autoridades universitarias. Y es un honor compartir el panel con todas y todos. Hablar de la nueva longevidad significa estar consciente de que vamos a vivir más tiempo, que vamos a ser cada vez más las personas mayores. La proyección para lo del 2040, 45 y 2050 es que vamos a ser hasta el 25% de la población. Quisiéramos llegar con la mejor salud, pero
también la proyección es que vamos a ser muchos millones de personas, de mexicanas, personas mayores con algún tipo de demencia. Y entonces tenemos que prepararnos para ello de manera progresiva. Los estándares internacionales nos señalan la inaplicación del estado de interdicción, esta denominación tan técnica que ahorita vamos a seguir tomando el tema y nos obliga a reconocer la capacidad jurídica. Construir el traje a la medida que cada una de las familias y cada una de las personas necesita es una obligación de todas y todos. Y como sociedad tenemos que capacitarnos para cumplir con estos estándares internacionales, para ya no declarar el estado de interdicción, sino la ayuda y la protección que debe de brindarse en cada, conforme las necesidades de cada quien, y todas las autoridades debemos de estar conscientes de ella. Termino diciéndoles, puedo perder la independencia, puedo depender de alguien, pero nunca, nunca debo de perder la autonomía. Las decisiones son mías, las decisiones son de la persona. Ayudemos a cuál va a ser mi futuro si en un momento dado me enfrento a una situación de esta naturaleza. ¿Cómo nos debemos de preparar? Pero además, ¿cómo debemos de proteger? Porque debemos hasta decir, mi mamá hubiera hecho esto, mi hermana hubiera hecho esto, mi esposo hubiera hecho esto. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Puedo, como digo, perder y tener una discapacidad temporal o definitiva y depender de los servicios y depender del cuidado, del derecho humano a cuidar, a ser cuidado, el autocuidado, pero nunca perder mi autonomía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por compartir esta importante información que nos permite reflexionar sobre la relevancia de la salud mental de nueva cuenta y la manera en la que se busca garantizar los derechos de las personas con algún diagnóstico de salud mental. En ese orden de ideas y tomando en cuenta que en ocasiones el diagnóstico de salud mental puede generar una discapacidad en las personas, le pido a la maestra Lorena nos conteste ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta una persona con discapacidad para ejercer plenamente sus derechos? ¿Y qué acciones se implementan desde la Procuraduría para la atención del público? Muchas gracias, Ceci. Hola a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos, compañeros panelistas. Bueno, me ha tocado en otras ocasiones compartir precisamente sobre este tema y no sé si alguien va a leer de escuchar esta parte de el diagnóstico no hace o no genera el que una persona viva con eso. Eso es algo muy importante de entrada, porque en este momento preciso donde estamos hablando de personas con algún diagnóstico de salud mental, pudiéramos pensar que siempre que hubiera un diagnóstico, en este sentido estamos hablando de una persona con discapacidad y tenemos que tener como muy claro este punto de partida porque no es así. El que se genere una discapacidad o el que la persona comience a vivir con una discapacidad solamente lo puede determinar el médico especialista, ¿verdad? Entonces es importante primero partir de eso. Por ejemplo, una persona que vive en el trastorno del espectro autista o en una condición del espectro autista no precisamente vive con una discapacidad. Habrá casos donde sí, habrá casos donde no. Esto lo dice la convención. Entonces, partiendo de ese punto, una vez que nos encontramos dentro de temas de discapacidad, que cabe aclarar que la discapacidad implica no solamente el que pudiera haber una diversidad funcional, una deficiencia a nivel sensorial, físico, mental o intelectual, sino el que además de esto, esta situación generara barreras o bloqueos para que esta persona pueda tener este desenvolvimiento en su día a día en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Ahí es, ante estos bloqueos, ante estas barreras, ante estas dificultades adicionales a las que cualquier otra persona tenemos, ahí es donde se da la discapacidad.
Entonces, ¿por qué se da? Todos tenemos una parte de responsabilidad en esto, en cierto punto, y por eso quisiera de entrada hacer de todos este tema. El 90% de las personas que viven con alguna discapacidad la adquieren a lo largo de su vida, ¿no? Muchos pensamos que al nacer se adquiere y si ya no pasó al nacer, entonces yo no tengo nada que ver con la discapacidad, ¿no? Ni tendré. Y eso es una error. A todos nos puede pasar en cualquier momento. Entonces vamos a hacer nuestro este tema, porque es de todos. Entre más conozcamos, más podemos estar preparados para el momento en el que de entrada pueda pasarle alguna situación así a mí mismo, a mi familia, y además a ser realmente empáticos cuando tengamos que a lo mejor compartir alguna experiencia o convivir con alguna persona que viva con discapacidad, ¿no? Entonces es importante que tengamos este tema cercano. Desde la Procuraduría tenemos múltiples servicios para las personas con discapacidad. Uno de ellos, que precisamente es el que se enfoca en este tema que estamos platicando, pues es el acompañar a las personas en los procesos judiciales o cualquier procedimiento, puede ser administrativo, o sea, ante la conducir, ante el FECO, etcétera, ante alguna autoridad. ¿Y por qué estamos nosotros ahí? No somos esta figura del abogado particular, el defensor público, no. Somos el acompañante que se asegura de que en perspectiva de discapacidad la persona se encuentra en igualdad de circunstancias. Es decir, por ejemplo, aquí pueden ver de mi lado izquierdo al intérprete de lengua de señas mexicana. Su función es, hay una persona con discapacidad auditiva, entonces si la persona con discapacidad auditiva conoce de la lengua de señas mexicana, este intérprete podrá permitir que esta comunicación efectiva entre lo que se lleve a cabo en la audiencia y la persona que vive con la discapacidad auditiva, ¿ok? Para que tenga acceso a esta información que por constitución se tiene ese derecho y es de todos. Entonces, siendo parte de un procedimiento, tiene el mismo derecho que cualquier otra de las partes del proceso a tener acceso a esta información y más, porque se trata de algo que impacta en su esfera jurídica. Entonces, ese es un ejemplo, puede haber muchas otras cosas. Una persona que a lo mejor tenga alguna situación de salud mental y que si en la audiencia varias personas hablan al mismo tiempo, la persona tal vez no puede entender lo que se está hablando porque le genera un estrés que le impide realmente escuchar. Entonces, a ver, vamos a tener que marcar pautas, nosotros hacer una intervención ahí en caso de que la autoridad no se esté percatando o que el abogado defensor no sepa de estos temas. Por eso hay que estar ahí, porque es la especialidad en discapacidad, esta perspectiva de discapacidad. Además de atender los reportes de maltrato, por supuesto, a personas con discapacidad, nosotros atendemos todos los tipos de discapacidad, pero en esta ocasión quisiéramos enfocarnos a lo que tiene que ver con trastornos de salud mental. Lo especifico porque los panelistas siguientes van a hacer este enfoque. Entonces, cada una de las recomendaciones o cada uno de los ajustes razonables que de aquí en adelante se mencionen están relacionados directamente con temas de salud mental, que pues en este caso es la discapacidad psicosocial. El tema de la discapacidad psicosocial toma este nombre, por mucho tiempo se le llamaba discapacidad mental. La convención y la OMS recomiendan que la llamemos discapacidad psicosocial porque el tema no es la diversidad funcional a nivel mental, sino el tema de las implicaciones que tiene al momento de interactuar con la sociedad. Por eso es el tema de psicosocial. Y pues bueno, yo quiero solamente reiterar que estamos a sus órdenes desde la Procuraduría dentro de las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Nuevo León para atender todos los reportes de maltrato a personas con discapacidad y para brindar este acompañamiento en los procesos judiciales, administrativos y de fiscalía donde esté una persona con discapacidad, porque precisamente todos esos son los retos, las dificultades que se presentan en su día a día, esta igualdad de situación, de igualdad de circunstancias, en el plano de no discriminación. Entonces, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos todos los servicios que se brindan a las personas con discapacidad en la Procuraduría a su cargo. Y ahora bien, desde el Instituto Estatal de Defensoría Pública, licenciado Roberto, ¿qué acciones se implementan para la atención de las personas con discapacidad que desean iniciar un procedimiento ante un órgano jurisdiccional? Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, estar acompañados por mi maestra, mi compañera de aula,
y mi compañera también del tribunal, también en los juzgados, y con el resto del foro. Me da mucho gusto también que estén presentes ustedes aquí, porque con esto denotan que tienen interés por este tema. Y no solamente porque sea la persona que tenga una discapacidad, sino también es muy importante la familia. La familia, el entorno de esa persona, es muy importante que sientan mucho apoyo. Bueno, en este caso, pues ya escuchamos, es multidisciplinario tratar este asunto. A mí me corresponde ver lo jurídico. A veces nos espanta hablar de jurídico, hablar de cuestiones legales, de abogados. Pues no se espanten. Digo, esto es pues un procedimiento que se lleva, que manejamos comúnmente en el Instituto de Defensoría Pública. Es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, es decir, no hay con quién, no te vas a pelear absolutamente con nadie. Simplemente lo que hacemos es presentar una solicitud para efecto de que se nos asignen unas medidas de apoyo y de salvaguarda, y que el juez al momento de resolver hace esa declaratoria, ¿sí? De que se necesitan, que se le brinden esos sistemas de apoyo y nombrar a una persona que precisamente va a servir de apoyo. Comentaba bien la doctora Mirna que este procedimiento ahorita actualmente está basado en un criterio de la Corte, porque ahora hablamos de un sistema de salvaguarda y apoyo. Antes hablábamos de un nombramiento de tutor, perdón, la declaración del estado de interdicción con un nombramiento de tutor. Bueno, la Corte ha decidido realizar estos cambios en Defensoría ya estamos plenamente identificados y estamos trabajando con ellos para efecto de brindarles el mejor servicio para ellos. Debo aclararles que el Instituto de Defensoría Pública, si bien es cierto, estamos en oficinas centrales, en el centro en Matamoros 311, también tenemos oficinas en cada uno de los distritos judiciales: García, San Pedro, Guadalupe, San Nicolás, Cadereyta, entonces se me pasa algunos, y eso es en la zona central, en la zona centro. Mas, sin embargo, en los distritos foráneos, también en las cabeceras distritales contamos con oficinas, ¿no? Para que no tengan ningún temor de acercarse con nosotros a recibir alguna información, para hacer algún trámite que ustedes necesitan. Les digo, me da mucho gusto este tipo de eventos, porque a veces, en el caso de nosotros les arreglamos lo legal, no pasa nada, está bien, pero lo demás, y lo demás a veces es lo mucho. Lo legal a veces es un pequeño granito nada más. Entonces me da mucho gusto que se lleven a cabo este tipo de eventos, y donde de la mano todos podamos servir a estas personas que nos necesitan mucho. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Muy bien, pues hablábamos sobre la figura del estado de interdicción y cómo esta figura está funcionando justamente hacia la designación de sistemas de apoyos y salvaguarda. Entonces me gustaría, para mantener el hilo conductor, preguntarle al doctor Edgar qué papel juega el sector salud dentro de estos procedimientos jurisdiccionales y qué recomienda a los familiares de sus pacientes que pudiesen encontrarse bajo este supuesto. Sí, gracias. Primero que todo, un agradecimiento por la invitación y felicitarlos por el hecho de que estén aquí. Refleja el compromiso que tenemos con este tema, principalmente como sociedad, y dándole seguimiento a todo lo que se ha estado platicando ahorita con los ponentes. Si no fuera por el interés que hay y por la convención que tenemos, que en México, por cierto, fue el promotor de la convención de las personas con discapacidad. Desde el 2006 hasta la fecha se han estado ratificando y trabajando en ese tema. Los médicos no podemos quedar excluidos de un tema tan importante como es la discapacidad. ¿Por qué? Porque desde la historia antigua al médico se le asignó esa responsabilidad, podemos decir, moral, de determinar si una persona tenía la actitud para tomar decisiones. Hoy sabemos que no es así y lo estamos trabajando desde el sector salud, a través de la educación, a través de la difusión, no solamente la convención,
sino también propuestas de ley, las más recientes que hemos tenido desde el 2022, y se incluyó no solamente la reforma a la Ley General de Salud respecto a los derechos de las personas con discapacidad, sino también a los derechos de todos aquellos que tienen algún trastorno mental, no necesariamente que tengan una discapacidad. Entonces, aquí entramos al tema, el juicio de interdicción, como bien lo decía el licenciado, es una figura que ya quedó abolida. Sin embargo, se continúa solicitando por parte de los legisladores, no solamente de jueces, sino algunos otros auxiliares de la justicia, que el médico especialista en salud mental, puede ser neurólogo, pero puede ser también un psiquiatra, que emite un dictamen. Lamentablemente, y esto a lo mejor no hay un para saber porque soy médico, soy psiquiatra, pero me ha tocado ver cómo a veces con qué facilidad se emite un dictamen opinando acerca de si una persona puede decidir o no puede decidir acerca de qué hacer con su vida o con quién vivir, ¿sí? Entonces, aquí es donde partimos de que es un compromiso no solamente profesional, sino que también es un compromiso ético con las personas, con los derechos. Porque nada sirve tener ahí unos 30 derechos humanos que nos vienen diciendo desde hace más de 20 años, si no le damos seguimiento, si no cumplimos un protocolo, tal como lo establece la Convención. Hoy, por ejemplo, si llega una persona y hay la presunción de que tiene un trastorno mental y ese trastorno mental es grave y le afecta para la toma de decisiones, desde ahí se implementa un protocolo de evaluación si realmente está afectado. ¿Sí? Porque hemos hecho estudios muy serios, método científico, y les pongo un ejemplo. En México tuvimos un estudio en el hospital psiquiátrico de los más grandes, en el Hospital Fray Bernardino Álvarez. Me imagino ya lo han escuchado hablar, pero una muestra que tomamos de 322 pacientes en el 2011, resultó que todos decían que no tenían la capacidad, los que los habían ingresado no tenían la capacidad para decidir si querían estar o no internados en ese hospital. Cuando se hacen filtros, o resulta que ese 100% baja a un 60%. Cuando hacemos los filtros por parte de psiquiatras forenses, éramos 3 psiquiatras forenses los que nos dedicamos no solamente a hacerles las típicas preguntas de certificado, etcétera, ¿no? O sea, meternos más a fondo, aplicar escalas más que están validadas científicamente. Comprobamos que solamente el 20% realmente no tenía la capacidad para poder decidir el mantenerse ahí hospitalizado. Entonces aquí es donde tenemos que ser congruentes y decir, bueno, la opción es internamiento psiquiátrico, pero es el último recurso. Tienes otras opciones y la misma ley desde el 2022 nos dice que el tratamiento debe ser más de la prioridad en la comunidad y no en hospitales psiquiátricos o con el modelo asilar que anteriormente tener hospitalizadas a las personas por mucho tiempo. Y les quiero decir algo, el diagnóstico principal que se tenía en ese entonces era el retraso mental. Anteriormente así se le decía todavía en la clasificación, y lo más lamentable, reconocido mundialmente. Un manual que nos decía tienen una discapacidad intelectual. Actualmente, pues ya sabemos que es una diversidad de funcionamiento y es lo que tenemos que aceptar todos los de la salud mental, pero no solamente nosotros, sino es un compromiso multidisciplinario donde la sociedad definitivamente tiene que intervenir. Por eso mi agradecimiento y gracias. Muy bien, pues hablamos un poco de los retos que puede llegar a presentar en la toma de decisiones de aquellos que padecen este tipo de situaciones. Entonces me gustaría preguntarle a la notaria Marcela, ¿qué acciones se implementan de manera cotidiana para salvaguardar la autonomía de las personas con discapacidad que desean celebrar un acto jurídico ante la fe de un notario?
Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que asisten hoy a este evento y que con ello nos ayudan a permear hacia la sociedad estos temas que pues hoy nos representan unos retos muy grandes, sobre todo para los notarios también, porque somos parte de un sistema de protección jurídica preventiva hacia las personas que atendemos. Y bueno, ¿qué acciones estamos tomando los notarios al respecto? Después de la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los criterios que la Suprema Corte ha emitido, establecen que la capacidad jurídica es un derecho humano. Entonces, no se puede negar la capacidad jurídica a ninguna persona. Y al decir a ninguna persona, incluye, por supuesto, a las personas con discapacidad. Y el enfoque que tenemos hoy en este conversatorio es las personas con discapacidad psicosocial y discapacidad intelectual. Las personas con discapacidad psicosocial e intelectual también tienen capacidad jurídica porque es parte de su derecho y tienen todo el derecho a ejercerlo. Y nosotros como notarios, pues nos representa un reto esta implementación de la convención, porque tenemos y debemos de proveer y de hacer llegar a las personas con discapacidad, pues todos esos apoyos, brindarles esas ayudas para que estas personas puedan ejercer su capacidad jurídica y manifestar su voluntad. A veces hay ocasiones en que si consideramos que las personas no pueden manifestar como debe ser su capacidad jurídica, su voluntad, en este caso, para realizar un acto jurídico. Entonces sí tenemos, sí debemos de redirigir a estas personas hacia la autoridad judicial para que se les prevea de un sistema de apoyos y salvaguardas que les ayude a ejercer su derecho. Entonces, en este orden de ideas, los notarios debemos, pues no solo de recabar estas manifestaciones de voluntad que las personas nos solicitan, sino que tenemos que asesorar, tenemos que orientar, tenemos que acompañar y asistir a las personas para que puedan ejercer sus derechos, ejercer su derecho a la capacidad jurídica específicamente. Entonces, nosotros tenemos que pues capacitarnos todo el tiempo para hacer un notariado más humano, más sensible en estos temas, más ético, por supuesto, y poder más empático hacia las personas con discapacidad de todo tipo, porque desde tener una rampa de acceso para las personas que tienen una discapacidad que afecta su movilidad, desde poder dar acceso a el idioma braille, si comparece ante nosotros una persona ciega que desea leer por sí mismo su escritura. Y bueno, así también las personas que tienen una discapacidad psicosocial, sabemos que en este tema no hay ni todo es negro ni todo es blanco, sino que hay una gama de grises muy amplia
y tenemos que establecer el grado de discapacidad, que a veces es muy leve y pueden perfectamente manifestar cuál es su voluntad y tienen una capacidad de juicio bien establecida. Entonces, los notarios nos hemos no solamente preocupado por estos temas, sino que también nos hemos ocupado, y el notariado mexicano forma parte de la Unión Internacional del Notariado Latino, que agrupan a notariados de 92 países de todo el mundo. Y la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado Latino, que por cierto, este año va a estar presidido por un notario mexicano, nos ha proporcionado una guía notarial de buenas prácticas para personas con discapacidad, que traigo aquí para mostrárselos. Y bueno, ya se los compartiré más adelante para que todos tengan acceso a ello. Y en esta guía, pues menciona cómo tenemos nosotros que tratar a las personas que acuden a solicitar nuestros servicios y que tienen una discapacidad. Desde atenderlos personalmente, porque ¿cuántas veces llegan a nuestras notarías personas que dicen, fíjense que mi papá quiere darme un poder y que yo le maneje todas sus cosas y bueno, pues que venga tu papá, ¿no? Sí, pero es que está en la casa, se le dificulta salir, bueno, vamos a hacer una videollamada. Pues no tiene acceso a la tecnología. Bueno, pues entonces vamos a hacerle una visita a su domicilio para atenderlo y que me diga personalmente qué es lo que quiere, en quién de su familia confía para que le proporcione un poder, para que lo represente en la realización de ciertos actos jurídicos, etcétera. Entonces, tenemos que tener ese acercamiento personal, definitivamente. Y con esto también tenemos que utilizar un lenguaje sencillo que las personas nos puedan comprender. Y no solamente un lenguaje sencillo, sino también que nuestros documentos, nuestras escrituras estén redactadas con un lenguaje sencillo. Y aquí nos enfrentamos a veces con instituciones donde se van a utilizar esos documentos que son muy cuadrados, como por ejemplo los bancos, instituciones bancarias, que batallamos mucho, que a veces sus criterios son muy cuadrados, o incluso el SAT, que si no dice tal palabra, el documento no te lo hago válido. Entonces, tenemos que procurar que si esos documentos se van a presentar ante estas instituciones, pues guardar la redacción que las instituciones exigen, pero también incluir una redacción que sea de una fácil lectura para las personas con discapacidad. También, pues, no debemos de temer cuando las personas a veces no se expresan correctamente. Debemos nosotros de pedir que nos repitan, debemos su deseo para llegar a entender de una manera clara cuál es su voluntad y poderles ayudar en lo posible. Y bueno, pues por último, si con todas estas ayudas y si con todas estas formas, ajustes razonables que nosotros tenemos que proporcionar, no llegamos a esa manifestación de la voluntad, tenemos que dirigirlos hacia la autoridad y orientarlos que vayan hacia la autoridad judicial para que se les pueda proporcionar su sistema de apoyo y salvaguardas y entonces que puedan hacer valer sus derechos. Entonces esas son las acciones que tenemos. Muchas gracias, licenciada. Los comparativos tenemos de años de humanidad a la labor notarial.
Y por último, pero por supuesto no menos importante, pedimos a la licenciada Estrella, juez de lo familiar, que nos comparta desde su labor en la impartición de justicia, cuáles son los beneficios que brinda el procedimiento para establecer sistemas de apoyo para una persona con discapacidad y por qué es importante para ellos establecer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y a todos por el interés, por estar aquí. Bueno, quiero empezar explicando un poquito y recopilando lo que mis compañeros de aquí de este panel han mencionado. ¿De dónde parte toda esta situación, pues, esta gama de derechos protectores? Todos sabemos, porque pues, nos ha tocado ver a lo largo de la historia, que las personas con discapacidad han sido seriamente discriminadas desde el inicio de los tiempos. Sabemos que desde Grecia y Roma, donde la perfección, la belleza eran muy importantes, pues si nacía una persona con discapacidad, lo lanzaban por un monte desde que era bebé. Se llama Monte Taygetus, está ahí en Grecia. Entonces las personas con discapacidad no le servían a la sociedad porque pensaban, bueno, una persona con discapacidad no puede trabajar y la gente vale de acuerdo a lo que tiene y entonces alguien que no trabaja pues no le sirve al grupo. Por eso los minimizaban, los relegaban, no se cometían infanticidios desde hace muchos años. ¿Qué sucedió? Bueno, fueron pasando los años y cuando entraron las profesiones de psiquiatra, de psicólogo, etcétera, y de diversas ramas de la medicina, la gente decía, bueno, el doctor va a curar a la persona con discapacidad para volverlo normal. Había personas normales, no normales, ¿verdad? Y entonces la gente lo llevaba al médico en ocasiones con síndrome de Down y decían, doctor, lo tiene que curar para que lo haga normal y sea como nosotros. Entonces el médico obviamente no podía curarlos porque había discapacidades de carácter mental que no se podía curar. Y entonces la gente que hacía, y nosotros nos ha tocado oír historias de los abuelitos, pues los escondían en la casa. Una persona con discapacidad nunca salía y hasta la fecha. Hay personas, pero ¿qué es esto? Es una conducta aprendida. ¿Qué chip que traemos? La persona con discapacidad es malo tener una discapacidad, que nadie lo vea, es una ofensa, es una vergüenza para la familia. Yo no sé si les ha tocado ver la expresión, ¿qué es niño o niña? Lo que sea, pero que sea normal, ¿no? Que venga bien. Entonces la gente divide en personas normales y no normales. ¿Qué aconteció? Bueno, a finales de los años 60 y principios de los años 70 hubo un movimiento que se llamó Movimiento de Vida Independiente. Ese movimiento se llevó a cabo en Estados Unidos y el impulsor fue una persona norteamericana llamada Ed Roberts. Él tenía una discapacidad mental grave y él quería entrar a una universidad, Harvard, creo, y entonces no le permitían. O sea, decían, tú no puedes estudiar. O sea, es ilógico que una persona con discapacidad quiera estudiar. Bueno, él hizo todo este movimiento aunado a personas que venían de la Segunda Guerra Mundial mutiladas y que no conseguían trabajo porque ya nadie los contrataba y por algunas discapacidades que tenían ellos. Entonces, finalmente se logra todo este movimiento que paso a paso va dando pie a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que se suscribió pues hasta el año 2006. Pero ¿qué es una convención de la que tanto se ha hablado? Nosotros tenemos nuestro marco jurídico nacional. Esto quiere decir, lo más importante para los mexicanos es la Constitución. En la Constitución vienen todos nuestros derechos humanos, que antes garantías individuales ahora se llaman derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Después de eso hay leyes secundarias. En Nuevo León hay un código civil y un código de procedimientos civiles, leyes, reglamentos y todo eso. Pero si una ley que está aquí abajo, una ley inferior, va en contra de lo que dice la Constitución, entonces lo que vale es lo que dice la Constitución. Los que impartimos justicia, los jueces, tenemos que tomar en cuenta nuestra Constitución como parámetro para todas las decisiones que nosotros tomemos. Hay leyes y reglamentos que establecen cosas en lo particular, pero si algo está en contra, nosotros tenemos que usar la Constitución. Hay un artículo en la Constitución del 133 que dice que ahora los tratados internacionales se elevan a rango constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Es un grupo de personas de todo el mundo, de muchos países, que hicieron una convención y determinaron un documento que dice Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y establece que las personas con discapacidad
no pueden ser discriminadas y tienen capacidad jurídica, es lo mismo que la Constitución. Entonces, la Constitución tiene como brazos, entonces esa convención es una parte de nuestra Constitución y los jueces estamos obligados a respetar eso. Ya hay muchas constituciones sobre la violencia contra las mujeres y muchas otras cosas, pero en el tema que nos ocupa, hay esa convención que es muy importante porque es lo mismo que si fuera la Constitución. Ahora bien, hablando de los jueces, ustedes me ven aquí y yo soy una persona igual que ustedes, pero se han de preguntar, bueno, ¿por qué es juez o por qué está ahí? Entonces, quiero decirles que los jueces sí somos seres humanos, igual que ustedes, pero nosotros nos pone el Estado. El Estado, después de exámenes rigurosos, de muchas pruebas y de tener algunos años trabajando en el Poder Judicial, pues determina quién es la persona más idónea para ocupar ese cargo. Ustedes nos pagan, porque los impuestos que ustedes pagan, pues es del sueldo de nosotros. ¿Qué es lo menos que una persona como ustedes, que tiene alguna necesidad, pueda esperar de impuestos? Pues que esté preparado. No me va a juzgar alguien que no sabe nada de derecho, tiene que estar preparado. Entonces nosotros, en ese sentido, nosotros llevamos cursos, yo estoy terminando un doctorado, acabo de terminar un doctorado. Y precisamente mi tema del doctorado, porque hay que hacer una tesis, es de las personas con discapacidad mental. Entonces, nosotros nunca dejamos de estudiar. El Poder Judicial nos prepara, lleva cursos y etcétera, para que nosotros podamos estar a la altura y determinar del problema que hay a lo mejor entre dos personas, decir quién tiene la razón. Pero ¿cómo voy a saber quién tiene la razón si no estoy preparada? Pues obviamente tengo que estudiar, tengo que prepararme para poder llegar a esa decisión. Pero no dejamos de ser seres humanos como todos los demás. Entonces, en ese sentido, cuando hay una persona con discapacidad, las personas acuden con su abogado de su preferencia o a la Defensoría Pública, que es gratuita y que, como ya lo mencionó el licenciado Roberto Gloria, tiene muchas sedes en varias partes. ¿Qué se necesita? Cuando tú tienes un familiar que tiene discapacidad de carácter mental y dices, oye, necesito la pensión, falleció mi papá, no me la quieren dar, quiero que sigan teniendo servicio médico en el IMSS, no me lo quieren dar, necesito hacer un trámite en el banco, le declaro como beneficiario a mi hermano y no me quieren dar la pensión. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, paso número 1, tienen que ir a la Defensoría Pública o tienen que ir a su abogado de su preferencia. ¿Qué tienen que llevar? ¿Qué les van a pedir de inicio? Ustedes se tienen que preparar, bueno, con el acta de nacimiento de la persona con discapacidad y con las actas de ustedes que lo vinculen o lo digan, que se determine que hay filiación, que hay parentesco con esa persona. Porque obviamente, pues el que está responsabilizado de la persona con discapacidad, pues es un pariente, es un familiar. También, como lo mencionaba el doctor, es bien importante que ustedes tengan un dictamen médico. Los jueces, con todo esto que establece la convención que les señalo, la convención dice, todas las personas tienen capacidad jurídica. ¿Y qué es la capacidad jurídica? Hay de dos tipos, de goce y de ejercicio. Tener derechos y obligaciones y ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Qué quiere decir? Que me puedo casar, que puedo celebrar un contrato, que puedo heredar, que puedo hacer un testamento. Entonces dirán, como una persona con discapacidad mental va a hacer un testamento. Bueno, la convención establece que los jueces tenemos la obligación de establecer un sistema de apoyos y salvaguardas. Yo sé que tu capacidad mental a lo mejor está limitada, pero yo te voy a apoyar en lo que yo pueda porque tengo la facultad para hacerlo, para que tú puedas ejercer plenamente la capacidad jurídica. ¿Qué es un sistema de apoyos y salvaguardas? Es muy abierto. Puede ser tu familiar más cercano, que te indique, que te platique, que te diga, que te explique qué es lo que tú vas a hacer. Puede ser, no sé, alguna situación para ver mejor, para escuchar mejor, el lenguaje de señas mexicana, muchas cosas que nosotros podemos establecer como sistema de apoyo. ¿Y qué son las salvaguardias? Pues las salvaguardias, como dice salvar y guardar, pues es la protección. A lo mejor el tutor, ya no hay tutor, ya no se menciona que el sistema de apoyos es un hermano y los demás hermanos van a decir, bueno, ¿quién lo va a vigilar? Y si gasta todo el dinero de mi mamá, ¿qué vamos a hacer? Entonces, los jueces tenemos que establecer ese sistema de apoyos y salvaguardias, es decir, quién lo va a apoyar y quién lo va a proteger vigilando que eso se lleve adecuadamente. Entonces nosotros
nosotros, ¿qué tenemos que hacer para llegar a esa conclusión de cuál es el mejor sistema de apoyos y salvaguardias para una persona? Que es el traje a la medida que mencionaban aquí las compañeras. No todos los casos son iguales. Déjenme les platico que antes el estado de interdicción, que interdicción quiere decir privado de tus derechos, se establecía 3 dictámenes médicos. Si la persona no puede, muy bien, entonces se le nombra un tutor y se le nombra un curador y ya. Entonces, actualmente nosotros tenemos que hablar con la persona con discapacidad, de valernos de los dictámenes médicos, porque ciertamente, como les dice el profesional de la medicina, hay muchos rangos en la discapacidad y hay personas que podrán tomar determinaciones de otras no, o a lo mejor pueden decidir en una cosa y en otra no pueden decidir. Entonces, el dictamen médico es sumamente importante. El código anterior, que ya no lo estamos usando porque la convención y la constitución pues son más importantes y dicen algo en contra, establecía 3 dictámenes médicos. Actualmente, como la convención dice que tenemos que utilizar un modelo más flexible, nosotros estamos aceptando un dictamen médico, 2 dictámenes, o ustedes quieren llevar los 3. Incluso hay personas que no tienen la capacidad económica y bueno, a lo mejor podemos valernos del expediente clínico de Seguro Social. Hay personas que desde niñas tienen la discapacidad y nosotros podemos traer ese expediente con la anuencia de los familiares y así de esta manera podemos advertir cómo ha evolucionado el paciente. Entonces, nosotros tenemos que valernos de lo que tengamos. Los testigos son muy importantes también, yo creo que se los van a pedir si van a la defensoría. ¿Y quiénes serían los testigos que ustedes llevan? Pues familiares cercanos, sus vecinos que han visto cómo se desarrolla la persona con discapacidad. Hay veces que me dicen es que le dan el dinero, él va a la tiendita de un lado, él sabe comprar, a lo mejor no recibe feria, pero él sabe que da el dinero y le dan el producto. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo vive la persona, qué necesita, qué hubiera querido. ¿Y quién nos los va a decir? Pues nos los va a decir precisamente los familiares, los vecinos, los parientes, los más cercanos. Nosotros tenemos que buscar, si no podemos obtener la mención de la persona con discapacidad, de quién quiere que sea su persona de apoyo, tenemos que obtenerlo más cercano a lo que hubiera querido. ¿Qué era? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía? ¿Quiénes eran sus personas de confianza? ¿Yo cómo voy a saber eso? Yo necesito buscar pruebas y los testigos pues son muy importantes. Entonces, las actas, los dictámenes médicos y los testigos, lo que ustedes tienen que llevar. ¿Qué sucede? Bueno, ya van a la defensoría, les hacen solicitud, la presentan al juzgado. Yo la recibo, traigo todos los documentos y señalo una audiencia con 3 audiencias diferentes en ese acuerdo. ¿Qué pongo? Pues una audiencia para escuchar a los testigos, otra audiencia para platicar con los médicos, para ver por qué pusieron eso. Hay ocasiones en que, como lo mencionó el doctor, algunos dictámenes se quedan cortos y tenemos que ampliar, bueno, ¿y qué significan? Es que me dicen, inhabilitado para la vida, para las acciones de la vida. Bueno, ¿y qué sí puede hacer? O sea, yo necesito ver cómo puede incursionar, qué puede hacer, qué puede decidir, y eso a mí me interesa. No lo tiene el dictamen, pero yo lo pregunto. Los testigos, bueno, traen un interrogatorio que el abogado es el que lo va a realizar, y nosotros podemos ampliar esas preguntas y saber, bueno, ¿y qué más? Quiero saber otra cosa, y de las preguntas van surgiendo otras. Entonces, ¿a qué tiende este nuevo sistema? Un involucramiento. Eso se llama, a nivel judicial, se llama inmediación. No es posible que el juez le diga al secretario, bueno, ahí tú los escuchas y a ver qué me platican, ¿verdad? O sea, el juez debe de estar involucrado, inmerso en todas estas cosas, porque el juez va a dictar la sentencia y el juez va a decidir cuáles son los apoyos más idóneos, cuáles son las salvaguardias más idóneas para esta persona con discapacidad, privilegiando siempre los derechos humanos, porque el artículo 1 de la Constitución que nosotros debemos de observar, que es nuestra ley suprema, que es la Carta Magna, establece que nosotros debemos de evitar a toda costa la discriminación, y más tratándose de sectores vulnerables como las personas con discapacidad. Entonces, los invito a que regularicen su situación jurídica, a que acudan con su abogado de su preferencia, para que ustedes puedan tener un documento como lo es una sentencia. Y precisamente en esas instituciones como los bancos, a veces el Seguro Social, que no te permiten que la persona pueda recibir su pensión, que la persona pueda hacer algún trámite, tengan ya esa sentencia con el sistema de apoyos y puedan ustedes realizar todos los trámites que necesiten lo más pronto posible. Estamos para servirles y pues muchas gracias por la invitación.
Gracias, licenciada. Pues bueno, con esto cerramos la primera ronda detallada de preguntas, pero abriremos la ronda de preguntas que yo creo más importante, ¿verdad? La que viene de todas y todos ustedes. Entonces, eh, pues abrimos este espacio por si tienen alguna pregunta particular para alguna de las autoridades. Me permito recordarles quiénes están en el presidium. Está la licenciada María Estrella Guadalupe Rodríguez Tamés, juez primero de lo familiar del primer distrito judicial del Estado. La maestra Lorena Rivera García, procuradora de la Defensa de las Personas con Discapacidad del Estado de Nuevo León. La doctora Mirnaelia García Barrera, directora general del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. La licenciada Marcela Ibarra Campos, notaria titular de la Notaría Pública 30 del Estado de Nuevo León. El licenciado José Roberto Gloria Ibarra, director del familiar del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León. El doctor Edgar Treviño Castillo, subdirector médico del Hospital de Especialidades en Salud Mental. Y la licenciada María del Carmen Regal Trinidad, fundadora de Comunal de Comunidad Terapéutica AC. Si alguien tiene una duda, por favor de levantar su mano. Por favor, adelante. Muchas gracias primero como Nati y a todos ustedes por ayudarnos en un tema que nos preocupa mucho a nuestros pacientes, hijos, padres, hermanos, lo que sea. Yo tengo una pregunta en concreto. Bueno, primero, perdón, una observación. A mí me hace mucho ruido, o sería más sencillo para mí, el esquema antiguo del juicio de interdicción, pero bueno, entiendo la modernidad y que no hay que hablar de enfermedades mentales, hay que tener salud mental. Hay una serie de cosas que nos tenemos que ir modernizando. Una de esas es esta, precisamente que ya en vez de función de interdicción, ahora es supervisión. Pero bueno, mi preocupación es, ¿habrá una guía ABC 1, 2, 3 para las personas como yo? ¿Verdad? Que queremos dejar yo de 3 hijas, dos sufren discapacidad o padecen, queremos decir, de discapacidades distintas. Una tiene síndrome de Down, la otra tiene un dictamen psiquiátrico y estoy perdido. No sé si con el licenciado Roberto o con quién puedo iniciar porque... Gracias. Sí, efectivamente, así como tal, una guía ABC no. Ahorita, de hecho, estamos como en en desarrollo, ¿verdad? Porque la convención es así muy abierta, establece el sistema de apoyos y salvaguardias, pero no establece un ABC. Los jueces hemos ido trabajando con toda la gama de derechos humanos que tenemos en la Constitución y en los tratados internacionales para ir sacando adelante los procedimientos, pero ahorita hay un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que va a entrar hasta el 2027. Y ese código pues sí habla un poquito más de esa cuestión. Lo que tiene que hacer si tiene familiares con discapacidad es efectivamente acudir a la Defensoría Pública con el licenciado Roberto y ahí se le va a brindar la atención, ahí se le va a explicar cuáles son los documentos que necesita y cuál es el trámite que se va a llevar a cabo para que usted pueda acceder a un juzgado ya cuando tenga toda su documentación y su solicitud y de esa manera, bueno, tener el procedimiento judicial que es realmente breve, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor es un poquito más extenso reunir los documentos y todo lo que requiera, pero es algo breve para que se determine a través de una resolución cuál es el mejor sistema de apoyo y salvaguardas en el caso de sus familias. Si me permiten también comentarle que el siguiente evento que vamos a organizar va a ser en la Facultad de Derecho de la Autónoma de Nuevo León y en las demás, en la UDEM, en la UR, en el TEC, en las demás universidades para socializar y fomentar la investigación. Y entonces así empezar a preparar esta ABC. Pero fíjense, qué bonito cuando reconoce, no estoy acostumbrada a los nuevos términos, pero los voy ahora a manejar.
porque progresivamente los estándares internacionales nos lo obligan. Entonces, tengan conocimiento que lo que sigue es la academia para la socialización y la aportación científica de estos conceptos en un ABC. Nos ha dado muy buena idea, ¿eh? Gracias. Bueno, pues me toca a mí responderle o comentarle lo siguiente. Pues para empezar, es algo muy interesante que usted esté preocupado por esta situación y me admira más todavía que esté preocupado por el procedimiento, ¿verdad? Pues usted comenta que está más familiarizado con el anterior, con el nombramiento, perdón, el nombramiento del tutor o la declaración de interdicto, de interdicción. Pues sí, esto obedece incluso como lo comenta la licenciada Estrella. Efectivamente, ahorita no hay un ABC de esto, tan es así que ahorita este procedimiento se está llevando conforme a un criterio de la Corte. Todavía no existen las etapas procesales como lo existían en el estado de interdicción. Mas, sin embargo, aún así se están resolviendo este tipo de planteamientos. Quisiera comentarle que en el caso de ustedes o de cualquiera de ustedes que tengan la necesidad de acudir o que se encuentren en este supuesto, pues pueden acudir con nosotros a las diversas oficinas que nosotros tenemos, donde van a ser asesoradas por un abogado, se les asigna un abogado. Les platico así el procedimiento rápido. Cuando acuden a la asesoría, pues se presentan, se les asigna un asesor. Obviamente ustedes les van a plantear su problemática porque cada problemática es diferente, nada de que a mi comadre le dijeron tal cosa, a mi vecino otra cosa, no. Esto es una problemática individual y que la cosa es diferente. Entonces, es muy importante que al acudir ustedes platiquen la situación que impera en ustedes. Una vez que se les nombra algún asesor, obviamente el asesor con los conocimientos técnicos que tiene les va a entregar una lista de requisitos. Los requisitos, los documentos que ustedes necesitarían para hacer esa solicitud. Esa solicitud que en un momento dado, una vez ya elaborado, se presentaría ante la autoridad judicial. Y una vez que ya se presente, sea admitida, sea prevenida y se cumplen con esas prevenciones, pues bueno, se le da el trámite en cada una de sus etapas procesales hasta que se llegue a una declaración, a una resolución, la cual les va a servir a ustedes, ya sea para acudir al IMSS, ya sea para acudir al SAT, ya sea para cobrar algunos créditos o algunas acciones, pensiones también en el banco, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que ustedes acudan con nosotros. Los servicios que prestamos en el Instituto de Defensoría Pública son totalmente gratuitos, no cobramos, porque también comentaba, a nosotros nos paga precisamente el Estado con los impuestos que ustedes generan. Entonces, no teman en acudir con nosotros, ténganos la confianza para que nos puedan exponer sus problemáticas, sus situaciones y tengan que con la mayor profesionalismo podríamos atender cualquier situación que ustedes nos planteen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada más agregar un tema, si no me equivoco, corrígeme si estoy mal, nos habían comentado anteriormente la subdirectora. Ustedes saben que se tiene que pasar por un proceso de un estudio socioeconómico en el Instituto de Defensoría Pública. Tengo entendido que en el caso de las personas con discapacidades no es independiente, ¿verdad? Sí, bueno, como todo, nosotros tenemos también lineamientos, tenemos una ley y reglamento de los cuales nos regimos. Y una de las, se los digo a grosso modo, nosotros atendemos a gente de escasos recursos, ¿sí? La gente que no tenga dinero para pagar un abogado. Más sin embargo, nuestra ley, nuestro reglamento maneja excepciones y nos dice, por ejemplo, pues grupos vulnerables, las personas de la tercera edad, grupos indígenas, por ejemplo. Entonces, a todos esos les podemos otorgar un servicio. Más sin embargo, cuando hablamos de aquellas personas que tienen alguna solvencia económica y que acuden con nosotros o quieren sorprendernos en ese sentido, pues sí, para nosotros apoyar o solventar esa representación,
hacemos un estudio socioeconómico. Pero en el caso de la problemática que nos ocupa, pues estamos hablando de un grupo especial, ¿verdad? En el cual ahí no sería necesario hacer ningún estudio socioeconómico, porque estamos hablando de que es un grupo vulnerable, ¿verdad? Entonces, en este caso no sería necesario un estudio socioeconómico. Muchas gracias. Y además, exhortarlos a que no esperemos a que haya una urgencia en algún tema que requiera a la persona resolver. Es decir, sabes que tengo un tema de salud y necesito que se me dé alta en algún servicio médico, pero resulta que no puede acudir directamente a la persona con discapacidad si no tiene previamente ese procedimiento. Desde el momento que la persona cumple 18 años y ya tenemos un diagnóstico que es a largo plazo, es importante llevar a cabo este procedimiento. No nos esperemos a que sea una urgencia porque es un tema que toma su tiempo, ¿verdad? Este proceso desde que empezamos a acabar los requisitos y demás puede llevarse un año, más, tal vez un poco menos, pero hay que tomarlo con tiempo para que de una urgencia ya estemos listos y tengamos los sistemas de apoyo establecidos. Entonces, de verdad, esto es, yo creo que lo más valioso que se puede llevar ahorita, adicional de toda la información y guías, es, por favor, hacer este trámite a la brevedad, en cuando ya tenemos un diagnóstico. ¿Por qué no antes de los 18 años? Las personas en la minoría de edad están sujetos o supeditados a la potestad de sus padres, ¿verdad? Ahí son ellos quienes toman decisiones, pero al cumplir 18 se deja fuera esa patria potestad y entonces estamos ante esta situación donde se necesita un señalamiento de sistemas de apoyo para la persona. ¿Okay? Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es maravilloso que tengamos conversatorios como estos para que reconozcamos que las personas que tenemos un problema con salud mental podemos ser altamente funcionales y las personas que necesitan ayuda saber hacia dónde canalizarlas, dónde dirigirlas, porque en esto muchas veces con un poco de ayuda y apoyo pueden integrarse perfectamente a la sociedad, pero no tenemos esos conocimientos. Entonces necesitamos más grupos, más conversatorios para hacerlo extensivo a toda la comunidad y podamos ayudar a más personas a llevar una vida más tranquila, más eficiente y sobre todo que esas personas entiendan que tener un problema de salud mental no es una vergüenza, es un tipo de enfermedad, pueden tratarla y seguir adelante. Muchas gracias por ustedes. Adelante. Gracias. Pero bueno, nada más una observación. Nos hemos topado mucho con el problema previo al juicio de los dictámenes. Son los 3 dictámenes, hay doctores que no aceptan porque no quieren entrar al juicio, no quieren, y esa es una barrera súper enorme para nosotros poder iniciar un juicio y para poder apoyar al paciente o a su familia. Entonces, sí, por ahí sí nos gustaría que también hubiera una red de apoyo de médicos que sí nos apoyaran en ese aspecto para nosotros poder apoyar a nuestros usuarios. Bueno, Gracias. comentarle que en el caso del Instituto de Defensoría Pública, sí contamos, para empezar, ya no son los tres dictámenes, ya solamente es uno en cualquiera de los casos, salvo que la autoridad o el juez solicite alguno más para efecto de resolver la situación, que tenga alguna duda, él está en pleno derecho de hacerle llegar alguna prueba con respecto a otro dictamen. Quisiera comentarle que en el caso del Instituto de Defensoría Pública hemos contado con apoyo de médicos, en los cuales nos brindan esa red de apoyo para efectos, a lo mejor no totalmente gratis, pero sí a un costo más razonable, porque sí nos queda muy claro, créanme que eso nosotros lo vemos en la práctica, cuando llegan las personas y les damos la asesoría con el cliente y se les entrega la lista, esa famosa lista de requisitos, se encuentran con la problemática de que los dictámenes son muy caros. Sí. Son muy caros. A veces también pensamos en el médico del IMSS. En el médico del IMSS efectivamente también lo vemos en la práctica que no quiere acudir. Por ahí también nosotros y pues lo tengo que comentar respecto a la autoridad judicial.
ellos también amablemente con respecto a tratarse de usuarios del Instituto de Defensoría, ellos porque ellos tendrían que ir a ratificar el dictamen. Mas, sin embargo, ellos nos permitían que el personal del juzgado fuera al consultorio para recabar esa ratificación. Entonces, pues sí, la realidad de las cosas es que hemos sentido mucho apoyo multidisciplinario, un instrumento con respecto a algunos médicos, con la misma autoridad judicial. Entonces, pues créanme que siéntanse con la confianza de acudir con nosotros, de que se les va a dar un servicio de calidad, un servicio profesional. Y pues bueno, muestra es todo esto que yo les estoy comentando precisamente. Muchas gracias por la información y también nos gustaría saber sobre este apoyo de médicos, porque nosotros también somos defensoría de personas mayores, pero a su vez damos asesoría jurídica y somos un vínculo de defensoría pública municipal que también llevamos este tipo de juicios y sí, al principio nos ocupábamos con eso. Le agradezco mucho. A sus órdenes, gracias. Muchas gracias, qué amable. Muchas gracias, panelistas. Los felicito por este proyecto. La verdad es que es muy importante llevar esta información, acercarla a las comunidades que lo necesitan. Particularmente, puedo decirles que el año pasado, con el Instituto Retos, que muchos de los papás que estoy viendo aquí el día de hoy, particularmente yo hice con mi despacho la promoción de ese tipo de procedimientos. Era necesario que Defensoría se acercara a ellos, porque sí se sentían muy abandonados. Además, ahorita con el tema del cambio de procedimiento, ya es algo que pueden sacar más fácil, pero sí era necesario que la Defensoría como tal prestara sus servicios. Por ejemplo, yo soy un despacho particular que actualmente ya estoy atendiendo a varias familias de retos, ¿sí? Pero yo lo estoy haciendo como una campaña hacia las familias, como una manera de retribuirlos. Pero Defensoría tiene un cuerpo de trabajo más grande que por supuesto que sí se requerían ustedes estuvieran a la disposición de ellos. Ahora sí deberían de tomar en cuenta, por ejemplo, los grupos a los cuales se están enfocando. Particularmente y solamente hablando de retos, es una institución de personas con diversos tipos de discapacidades. Son personas de escasos recursos que sí necesitan que ustedes estén al pendiente de ellos. Sugerencia, pudieran designar un grupo tal vez reducido de defensores. Digo, yo con mi equipo de trabajo somos 4 abogados únicamente. Ustedes que tienen más fuerza humana pudieran darles más ayuda. En relación al avance de los procesos, puedo decirles que sí me están aceptando un solo dictamen, e inclusive este dictamen me lo están aceptando tanto del IMSS como del ISSSTE. No es necesario llevar ahora a los doctores, sino que podemos hacer esa vinculación en línea a través de una ratificación en donde ya los doctores no necesitamos sacarlos de sus consultorios, de sus trabajos, y esto puede ser el trabajo más rápido para que ellos puedan acceder a una resolución que es lo que más necesitan. Entonces, alabo el trabajo, felicito a los organizadores, no sé quién lo haya organizado honestamente. A mí me invitaron la licenciada Estrella, que ella acudió con nosotros a nuestro llamado, así como otras juezas y magistradas, así como la invitación de la doctora Mirna, la licenciada Lorena, que también ha estado muy al pendiente, pero insisto, alabo que ahora, el día de hoy, Defensoría se suma a este proyecto y ojalá que lo haga, que considere retos. Aquí está Silvia, una de las coordinadoras, para que se acerque a ellos. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias por los comentarios, las observaciones que nos acercan. Pero quiero aclarar que no es tanto el instituto que se tenga que acercar con ustedes,
¿no? Que son ustedes los que se tienen que acercar con nosotros, como lo comentaba anteriormente, ustedes nos tienen que plantear su situación, ¿sí? El de asignárseles un grupo, claro, el hecho de que ustedes por el hecho de que se presenten en alguna oficina de nosotros, de las que ya nombré, créanme que desde que lleguen ahí van a ser atendidos por un asesor y en su momento de ser así, pasarlo con un abogado operativo para que lleve el procedimiento. Sí, pero sí es muy importante que ustedes hagan valer ese derecho de acción que es personalísimo y que les corresponde a ustedes, ¿verdad? Sí, por favor. Adelante, ahí atrás. Sí. Bueno, primeramente queremos decirle que por vía Zoom nos están acompañando 80 personas conectadas y una de ellas nos hace una pregunta. ¿Qué pasa específicamente con personas con demencia en etapas avanzadas? ¿En qué sentido? ¿Sobre qué materia? ¿De salud, jurídica? Sí, En el proceso jurídico. también tiene que, si es ahora con cualquier tipo de demencia, quiero pensar que es una persona mayor. Entonces, necesita acudir, si es al Instituto de Defensoría Pública, pueden acudir con nosotros para poder asesorarlos ahí al Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, que se pongan en contacto con nosotros, que nos busquen en redes, para poder que se pongan en contacto y nosotros también les damos la orientación que requieren. Porque si cualquier tipo de demencia pudiera pensar que es una persona mayor y estamos para servirles, pero se tiene que hacer el trámite para poder y acudirían al Instituto de Defensoría Pública. Muchas gracias, señor. Adelante. Gracias. Mi pregunta sería preguntarle la opinión al doctor Treviño. La verdad me preocupa un poco el asunto de los tres exámenes, porque generalmente son cuestiones patrimoniales. Entonces se presta mucho para el despojo a veces el asunto de, ay, un papel de IMSS. Yo no sé si sería un poco manchar el poder de la banda. Y la pregunta también es extensiva para la jueza, si es posible o simplemente mandar un oficio a la institución pública o a la institución de seguridad social. Fulanito me tiene que contestar si es apto o no, con términos como lo hacen para capullos o para alguna otra institución. O sea, se le manda el oficio y tiene que contestar. No sé, sobre todo porque con un papel se presta mucho para, ay, lo consigo y entonces ya. Y por otro lado también está todavía, tenemos que desde la Secretaría todo de igualdad de inclusión, todo término, todo un tema, el asunto de los inmutables. Me parece que también es un tema pendiente, una deuda histórica que tenemos con los inmutables, con la falta de trabajo, la falta de compromiso de organizaciones anteriores. Gracias. ¿Cuál es tu nombre, me dijo? Pedro Rosso. Pero bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que sí, ratificando lo que decían los abogados, tienes toda la razón, pero sí nos ha tocado vivir experiencias a veces donde se cae en este abuso precisamente por el sistema anterior de juicio interdicción, donde sí se citaba al médico a una audiencia y a veces se tenía al médico ahí hasta 3, 4 horas esperando a declarar y a manifestar lo que había puesto en el dictamen. Hoy se está aclarando que ya no es así la metodología, por lo cual tampoco justifica un cobro excesivo si se decide ir por la vía particular. ¿Sí? Como les decía, el dictamen también no es una condición para que se determine un sistema de apoyo, menos un diagnóstico. ¿Sí? El dictamen es un apoyo para el juez determinar en qué parte la persona está funcionando y va a necesitar hasta qué medida. Y como mencionaba la juez,
No puede ser todo blanco y negro, sino igualmente la cognición y psicopatología. No puede ser todo dicotómico, hay dimensiones. Y ahí es donde nosotros apoyamos nada más. Aún así no es algo así tan complicado. Y claro que se valora el trabajo del profesional porque es un esfuerzo también, pero como les mencionaba al principio, es un compromiso no solamente profesional, sino también ético, persona, porque no solamente son los dictámenes, son copias, son las que pagan un abogado, son vueltas, y no sé si nos topamos, como decían hace rato, con un error y no para atrás. Todo eso lo debemos de considerar todos los que nos dedicamos a la salud y los que estamos cuidando también los derechos de las personas con discapacidad. Sí, contestando un poquito a la pregunta, si efectivamente son rubros que se tienen que suplir, el Estado tiene que hacer lo propio. Le voy a poner un ejemplo. Hay personas que promueven acto prejudicial sobre investigación de filiación o juicio ordinario civil sobre el reconocimiento de paternidad de un niño y me dicen, ir al oficio a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que brinde un perito y haga la prueba de ADN. La Procuraduría nos contesta y nos dice que estamos colapsados atendiendo procedimientos de carácter penal. No podemos hacer una prueba de ADN para descubrir la paternidad de un niño. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es ir al hospital universitario, a la Facultad de Medicina, donde están los laboratorios autorizados para ese tipo de pruebas, pues con sabido cobro, ¿verdad? Que eso implica. Finalmente, si el padre resulta ser el padre de ese hijo, pues él tiene que pagar esa cantidad. Entonces, en el área específica, sí también tenemos a lo mejor esa situación, pero precisamente por eso que establece la convención, que tenemos que utilizar modelos flexibles, hemos aceptado que sea un solo dictamen médico y hablamos con el doctor vía Teams, ¿verdad? No hacemos que él salga de su oficina, entonces él se conecta y en un momentito le hacemos las preguntas conducentes. A la par de ello, hablamos con la persona con discapacidad y así también los testigos para advertir cuál es la situación. Pero sí, simplemente el sistema de apoyo y salvaguardias puede ser modificado. O sea, nosotros tenemos que estar al pendiente e incluso la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad, nosotros le pedimos en la sentencia que haga revisiones periódicas, que son aproximadamente cada 6 meses, para que vean más o menos cómo está la situación de la persona con discapacidad. Y si ellos nos informaran alguna situación contraria a su beneficio, nosotros podemos intervenir y tomar las acciones conducentes. El nuevo Código Nacional que todavía no entra dice, tú vas a nombrar como persona de apoyo a alguien pues, de su cercanía, de su familia, pero si de plano ves que nadie, pues hay una lista, ¿verdad?, de personas de notoria honorabilidad que se puede nombrar. Entonces, nosotros como autoridades tenemos esa facultad de ver si no se está haciendo por los familiares lo correspondiente, nosotros tenemos que entrar, bueno, para hacer esas protecciones, esas salvaguardias para determinarnos. Entonces, de haber un patrimonio, se pregunta, y de haber un patrimonio determinado, tenemos que tomar medidas. Aunque a lo mejor ya no está establecido el código como tal, que lo estamos aplicando, tenemos que tomar unas medidas, bueno, ¿quién va a administrar? ¿Me tienen que rendir cuentas? ¿Qué está haciendo con ese dinero? ¿Qué dinero se aplica a la persona con discapacidad? ¿Qué dinero se usa para los gastos de esta? ¿Dónde estás dejando el dinero que sobró? O sea, toda esta cuestión patrimonial nosotros tenemos que tomarla en cuenta al momento de determinar el sistema de apoyos que ahora manejamos como pues un gran calendario. Muchas gracias, licenciada. Les platico. Yo de aquí veo el orden en que se van haciendo las preguntas porque es como van levantando la mano. El señor, por favor. Sí. La señora y luego aquí el licenciado que está en la primera fila. Nada más una observación y a la vez una pregunta. Aquí se está hablando de todo lo que es el sistema de apoyo para las personas con discapacidad y desde el punto de vista de la salud mental. Y nos estamos remitiendo al círculo más cercano de la persona que lo padece, la familia. Pero ¿qué sucede con las personas por las cuales no hay un apoyo de ellos? ¿Cómo se inicia el procedimiento o qué procedimientos se siguen para poder brindar esa atención? Se refiere usted a una persona que se encuentra en situación de abandono o de desamparo. Para eso hay que acudir con nosotros. La Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad. Pero no tengo capacidad jurídica para poder intervenir.
¿En qué? En hacer la denuncia o en iniciar el procedimiento. Que usted tiene capacidad jurídica, sí la tiene. ¿En qué formas y cómo va a intervenir en el centro de gana el procedimiento judicial? Pero cómo llegar a ese punto, nosotros le apoyamos. Porque es importante que alguien en su representación inicie o que lo acompañe. Entonces, ya sea que nosotros, el Ministerio Público, demos vista al juzgador, o usted mismo, como persona con discapacidad también lo puede hacer. Asimismo lo que se contempla, pero nosotros lo podemos orientar para hacer la entrevista. Cada caso es diferente. No quisiera atreverme a decir algo ahorita sin conocer los pormenores del caso. El tema es que sí se requiere una asesoría con entrevistas para conocer los detalles del caso y entonces orientarlo para saber si nosotros presentaríamos directamente, si le damos al Ministerio Público para que el Ministerio Público empiece la demanda, pero de que tiene que llegar a la instancia judicial, tiene que llegar. ¿Sí? De acuerdo. Señora, por favor. Buen día. Primero quiero agradecer a la licenciada Carmen y a la licenciada Marcela, que en lo personal me han orientado más o menos en un asunto que es muy importante. Mi hijo lo tengo ahorita internado en el Hospital de Especialidades de Salud Mental. Entonces, entiendo que por todo lo que se ha dicho, que va un orden, como decía el señor, que tiene que ser. Yo pedí una constancia, o no sé qué se decía dictamen, para poder iniciar un trámite. Me dieron una constancia donde decía discapacidad permanente. Bueno, la solicitud que queda permanente porque así me lo estaban solicitando en un trámite de una pensión. Pero en letras chiquitas decían, no sirve para asuntos legales. Entonces, ¿dónde se obtiene? Sobre todo cuando no tengo ni IS. Entonces, ¿cómo obtengo un dictamen para poder iniciar el trámite jurídico? Sí. Bueno, este es muy importante porque sí, el dictamen para el nivel de psiquiatría, para determinar las necesidades del pollo, sí es un poquito más robusto, tiene una formalidad, a diferencia de una constancia médica. Una constancia es nada más un documento, como su nombre lo dice, que hace constar que la persona tiene un padecimiento. Aún así es un documento que por mismas políticas propias de las instituciones deciden no emitir documentos donde se tenga que determinar hacia una de las partes, ¿sí? Y aquí es muy importante, cuando sucede eso, sí hay que aclarar para qué la quiere, para qué la necesita, y tratándose de un juicio para este fin, que la verdad es solamente pues, es una solicitud y en la cual se va a beneficiar la persona, podemos hacer esa modificación, ¿sí? Además que sí es importante mencionar para qué hacer un objetivo, porque nos ha tocado otra, que decía Pedro, las personas inimputables, nos ha tocado en el hospital que lleguen, cometen un delito y luego van con una constancia a consultar y dan la importancia de que esté lugar. Y es precisamente la institución cuida también ese tipo de situación. Pero con todo gusto estamos para servir. Recuerden que el hospital sí que, bueno, pues se le en salud mental, tiene un servicio totalmente gratuito y es un modelo a nivel nacional. ¿Sí? Somos ahorita punto de referencia a nivel nacional porque dejamos de tener ese modelo así largo y no solamente eso, sino de una especialidad donde solamente el psiquiatra intervenía. Hoy la salud mental, como bien sabemos, se debe abordar desde un plano más físico, pero también psicológico y social. Y es lo que estamos intentando nosotros, por lo que se está haciendo actualmente. Se dan medicamentos, internamiento, y sin ningún costo, y es algo también bueno que deben saber. Se hace, se hace una solicitud al director del hospital, puede ser incluso una hoja de máquina a mano, no seguimos esa formalidad para no poner trabas, ¿sí? Sí. Si quieren lo platicamos al final y con todo gusto le platicamos. Muchas gracias. Qué amable. Gracias, doctor. Gracias, señora.
Licenciado, por favor, le van a hacer llegar el micrófono. ¿Qué tal? Todos buenos días todavía y gracias por darnos la oportunidad de asistir y ver estos eventos que nos son tan útiles y felicidades a los panelistas. Una pregunta. En los casos cuando unas personas están diagnosticadas con anticipación de que están en situación de una condición degenerativa, llegar a una condición de salud mental ya difícil, ellos podrían iniciar algún procedimiento, por ejemplo, una voluntad anticipada, para poder tener un claro situación tanto patrimonial como un ámbito jurídico, las personas que nos van a cuidar, todo lo relacionado con su vida, sé que en algún estado está esta figura, pero en esta área, expuesto a lo que es la salud mental, hay algo al respecto. Solo podría comentar la licenciada área. Justo ella iba a contestarle. Muy bien, gracias. Gracias, la presentación. Y ese tema es de nosotros. Precisamente antes de la convención teníamos y tenemos todavía nuestro Código Civil una figura que se llama tutela cautelar. Esa tutela cautelar acudían las personas con nosotros a otorgar una escritura en donde de manera preventiva e incluso cuando las personas iniciaban con problemas de fallas de memoria, pero continuaban con su capacidad de juicio, otorgaban y ahí mismo designaban quién ellos elegían para ser su tutor e incluso su curador. Entonces, el curador, que es la persona que vigila, como comentaba la doctora Estrella, que vigilaba el desempeño del tutor. Entonces, si la persona en el futuro caía en un estado de discapacidad psicosocial, entonces este documento pues se sujetaba al deseo que la propia persona hacía de designar ese tutor y ese curador. Entonces, ahora con la convención, en el cual no se puede sustituir la voluntad, porque eso hacía la tutela. La tutela sustituía la voluntad de la persona. Otra persona decía lo que yo iba a hacer. Si yo tengo discapacidad, otra persona sustituía mi voluntad. Y en este nuevo paradigma que habla de sistemas de apoyos y salvaguardas, el sistema de apoyos acompaña, es un acompañamiento, es un apoyo para que la misma persona con discapacidad exprese su voluntad y ejerza su derecho. Entonces, ahora, como decía la doctora Estrella, estamos en este proceso evolutivo en donde todavía nuestra legislación civil familiar no se ha adaptado a estos nuevos conceptos. Entonces, los notarios tenemos que ser creativos y proactivos en este sentido, como lo han sido los jueces, que están emitiendo resoluciones basadas en los criterios de la Corte, basados en la Convención, en el Tratado Internacional. Y entonces nosotros como notarios también debemos de ajustar nuestros actos jurídicos. Y si bien es cierto que en este momento no podemos hablar de una tutela cautelar, ¿por qué no hablar de un sistema cautelar de apoyos y salvaguardias? Y que las personas acudan con nosotros de manera preventiva a designar su propio sistema de apoyo y salvaguardias en caso de caer en el estado de discapacidad, en una condición de discapacidad psicosocial. Entonces, yo creo que tenemos mucho por trabajar y para eso pues, tenemos de hacer muchos conversatorios
¿verdad? Y sobre todo yo pienso que en estos conversatorios deberíamos de tener dos sillas más. Una de ellas es alguien del Poder Legislativo, para que nos comenten, pues, qué trabajo se está haciendo y cómo van los avances en nuestras leyes, ¿verdad? Porque todo el mundo estamos esperando eso, que nuestras leyes se adapten a estos organismos internacionales. Y otra silla que yo creo que es la más importante de todos, que es invitar a alguien que represente a las personas con discapacidad psicosocial y que nos hable desde su trinchera de la discapacidad sobre sus experiencias para que nos sensibilice al respecto. Porque ya lo dice su lema, es nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces yo creo que sería muy importante ser pues inclusivos en ese sentido. Muchísimas gracias, licenciada. Y gracias a todas y todos los asistentes. Con esto damos por terminado el tercer conversatorio de defensa de los ponentes. Nuevamente por compartir su valioso conocimiento con nosotros. Estoy segurísimo de que va a ser de gran beneficio para todas y todos los presentes que conformamos este auditorio. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día. Si quedan algunas dudas, por favor de acercarse al final. Muchas gracias. Les felicitamos para una fotografía y entrega de reconocimientos, por favor. Voy a pedir de favor, porque no tengo un micrófono móvil, que se acerquen por favor por su reconocimiento el doctor Edgar Treviño Castillo. La doctora Rafael García Barrera. Doctora Marcela Ibarra Cap. Licenciada Estrella Guadalupe Rodríguez también. Maestra Lorena Rivera. Gracias. Licenciada José Roberto. Maestro de Santa. Gracias. Quiero, antes de terminar, agradecer su presencia y todas las dudas que tengan pueden hacerles llegar al WhatsApp de Columna Team. Estamos con eventos itinerantes que educan, sensibilizan y nos llevan a combatir el estigma. Gracias.